Pionero. Grupo o persona que realiza los primeros descubrimientos o los primeros trabajos en una actividad determinada. Precursor. Que precede, va delante en el tiempo o en el espacio. Hoy se cumplen 60 años desde que una familia de jóvenes y comprometidos jugadores, sacando casta, orgullo y valor, lograrían ilusionar partido a partido a toda una isla, hasta que después de un sueño en Extremadura, llevarían al delirio las pequeñas y humildes pistas de un aeropuerto de los rodeos que estaba hasta reventar. Sirva aquí nuestro homenaje a aquellos hombres que forjaron poco a poco aquel camino que décadas y décadas después siguen iluminando los corazones de aquellos a los que cada domingo, esté como esté nuestro Tenerifito, nos palpita el alma birria. Los Ñito, Colo, Correa, Álvaro, Villar, Borredá, Subillaga, Santos, José Juan, Padrón y Domínguez pasaron a la historia porque en 1961 fueron los pioneros. Los inicios de esta historia no son fáciles. El Tenerife que llenaba las gradas del Heliodoro y que enamoraba con la lucha de José Juan y las gambetas de Santos, se las tuvo que ver y que desear una década antes para lograr convertirse en el representativo. A finales de la década de los 40 y principios de los años 50, llegar a la segunda división se había convertido en la obsesión de los equipos tinerfeños. En la etapa mía habían grandes equipos que eran, aparte del Real Unión, estaba el San Andrés, estaba el Puerto Cruz, Morotava, Buenavista, ¿sabes? Y el Toscal, por supuesto. El Toscal era uno de los rivales fuertes que habían en ese momento con los que nos enfrentábamos, ¿no? Uh-huh. Y yo me acuerdo que con el Real Unión nosotros nos proclamamos campeones de Canarias. Porque después también jugábamos contra equipos de Las Palmas, las ligas interregionales estas que había, ¿no? Y entonces una de nuestras temporadas, creo que antes de yo pillar en el Tenerife, nos proclamamos campeones de Canarias. Cada uno de estos equipos disponía de su propia afición, y los duelos por convertirse en el equipo referencia hacían que el ambiente en las gradas estuviera de lo más crispado. José Manuel Delgado Tosco, testimonio vivo del paso del Club Deportivo Tenerife desde las categorías inferiores hasta el fútbol profesional y posterior ascenso a Primera División, nos cuenta cómo era el ambiente que se vivía en las gradas de Tenerife en aquellos momentos. En Tenerife, en la isla, en toda la isla, habían 3 o 4 equipos. Estaba el Espéride, estaba el Norte, y estaban los equipos que había en Santa Cruz, el Plis, el Iberia, un Real Unión, y entonces había muy mal ambiente con el fútbol, ¿eh? Había mucha rivalidad entre las aficiones. Rivalidad a muerte, vamos, era a muerte. Los equipos, ya ves, era Real Unión, ya ves, Real Unión, con lo que había allí en el Cabo, pues ya ves. A modo de la idea de la Unión Deportiva Las Palmas en la isla de Gran Canaria, surge la creación de la Unión Deportiva Tenerife, un equipo que aunaría los mejores jugadores de los diferentes clubes para intentar el asalto de forma conjunta a la segunda división. El Tenerife inicialmente apoya la idea e incluso cede a algunos jugadores, pero pronto reculará en sus intenciones e intentará el ascenso de manera propia. Bueno, existía la Unión Deportiva Tenerife, pero que eran, digamos, que no se llevaban bien. Los birrias eran los del Tenerife y los otros, no recuerdo cómo les llamaban. Y no sé si lo decían el Mau Mau o algo así, me parece que decían. Los dos equipos rivalizan de manera directa. Las declaraciones chocantes entre los directivos de un lado y del otro eran constantes. Y esto hizo que mucha gente le cogiera manía al Tenerife por no sumarse al proyecto de la Unión Deportiva. Los directivos blanquiazules pensaban que no tenían por qué renunciar a 30 años de historia para unirse a un club recién fundado. El tiempo pasaba
y la amistad forjada entre la Unión Deportiva Las Palmas y la Unión Deportiva Tenerife en forma de sesión de futbolistas hacía que el equipo tinerfeño cogiera cada vez más peso y más aficionados apostaran por el nuevo formato. De hecho, la historia estuvo a un paso de cambiar, ya que la Unión Deportiva Tenerife disputó la eliminatoria para ascender a Segunda División contra el Levante Unión Deportiva, y no logró el ascenso por muy poquito. El partido de ida lo ganó 1-0 y perdió en la vuelta 3-1 a pesar de disponer de varios tiros a los palos y de un penalti injusto. 2 años después, el campo de la Manzanilla registraría el mayor lleno de su historia para ver un duelo entre la Unión Deportiva Tenerife y el Club Deportivo Tenerife, del que saldría el equipo que representaría a la isla en la eliminatoria definitiva de ascenso a Segunda División contra el Orihuela. Paquillo, Julito y Antonio el Loco pondrían las cosas en su sitio, y el Tenerife ganaría con una superioridad manifiesta. Aquel partido cambiaría la historia de nuestra institución, ya que los Cuco, Chicho, Isidoro, Perla, Villar, Servando, Óscar, Julito, Antonio el Loco, Méndez y Paquillo situarían por primera vez al Tenerife en Segunda División. En aquel entonces el llamarnos moros era asiduo en los campos de fútbol y se retransmitía desde la misma grada. Allí el micrófono, todo eso me lo puso Radio Alicante, que era de la cadena SER en aquel entonces, no sé si lo sigue siendo, y empecé a retransmitir el partido y no llevaba ni 20 minutos de retransmisión, se hacía por línea microfónica, de vez en cuando te salía la señorita de Telefónica diciendo hablan 5 minutos, 20 minutos, etcétera, etcétera, pero eso no importa. Uno mismo tenía que decir la publicidad, etcétera, etcétera. Y en aquel momento, entre moro, que no me dejaban, yo chillaba más, no me dejaban. Le dieron una patada al micrófono, que no lo encontramos en mucho tiempo. Y después tuve que salir para retransmitir la segunda parte desde una azotea de fuera del campo del Orihuela para terminar el partido. El Tenerife, en un Heliodoro que se llenó hasta la bandera, remontó el 2-1 de la ida y con 2 goles de Julito y 1 de Paquillo, ganó 3-0 el partido. Aquí una instantánea del homenaje que aquel día se le brindó al equipo. Pasan los años y el equipo se consolida en Segunda División. Llegan al Tenerife muchos jugadores catalanes gracias a las relaciones que tiene la directiva con empresarios de aquel lugar. Tosco nos recuerda aquel momento. Eso fue cuando con una racha de catalanes que trajeron a Tenerife. Porque es que yo sé que vinieron muy seguidos catalanes, muchos catalinos, como le decíamos nosotros, muchos catalinos vinieron a Tenerife allí a meterse en el fútbol y eso, ¿sabes? Uh-huh. Porque había mucha conexión con los directivos de Tenerife y los catalinos y eso. Había mucha conexión, ¿sabes? Le gustaban los catalinos o era que había jugadores jóvenes catalinos que salían mucho y eso fue. No recuerda cuando el primer partido que jugué yo jugaba allí volea. El equipo, con esa mezcla de jugadores cedidos y jugadores de la tierra, consigue estabilizarse en Segunda División. Y en la temporada 57-58, de la mano del entrenador catalán José Espada, el equipo realiza una fantástica liga que le lleva al segundo puesto de la clasificación, pero lamentablemente solo subiría el primer clasificado de esa temporada. A pesar de que el equipo lleva ya 10 años en segunda y que está a punto de subir a primera, el ambiente que se respira en el entorno del club es de división. Mucha gente no apoya aún el proyecto debido a la cantidad de jugadores que vienen de fuera, sumado al germen que queda aún en algunos corazones por no haber florecido el proyecto de la Unión Deportiva Tenerife. El ambiente turbio se traslada al césped y muchos de los aficionados se dedican a pitar a los jugadores de la isla. Tosco nos cuenta cómo se sentían en aquel momento. Tenerife ha tenido siempre muy buenos jugadores y se han echado a perder algunos porque la afición lo trataba muy mal. No, nos costaba muchísimo trabajo ganarnos los puestos, ganar siendo buenos jugadores. Le pasó a Juanito Padrón, me pasó a mí, le pasó a Tomás, bueno, pero Tomás era por otras causas, ¿no? La afición de Tenerife
era débil, él era muy partidista y además mucho treona, yo qué sé, no les importaba poco el fútbol en sí. Se les ponían, ellos querían que jugasen los que ellos querían, lo que quería la afición. Esa herradura era terrorífica, ¿no? Todo ese descontento y ese run generalizado que existía alrededor del equipo encuentran un golpe de timón fundamental cuando llegan a la institución dos personas clave. Don Ricardo Hodgson y don José Antonio Plasencia ponen las bases para cambiar por completo la estrategia deportiva y social del Club Deportivo Tenerife. Establecen un plan para, primero, sanear la institución económicamente y, segundo, conseguir que toda la isla de Tenerife sienta al Club Deportivo Tenerife como el representativo único y exclusivo. La nueva junta directiva le da un giro completo al club. Crea el nuevo local social en la calle Viera y Clavijo. Además, diseña un cambio de vestuario para intentar unificar a la afición en torno al club. Primero hacen una prueba vistiendo al Tenerife todo de blanco y eliminando el color azul. Este cambio todavía divide más a la afición, puesto que elimina los colores representativos azul y blanco de la isla de Tenerife. Finalmente tienen que recular y se les ocurre una idea brillante, creando una banda azul en el pecho con los colores de la Unión Deportiva Tenerife para atraer a todos los aficionados que tenían ese sentimiento de dolor por no haberse unido a aquel proyecto. Además, se crea una tercera camiseta para el Tenerife con los colores de la Unión Deportiva Tenerife y por primera vez en la historia nuestra institución jugará con la camiseta de rayas verticales azul y blanca. Se hace un amago de cambio de nombre de la institución, pasando de Club Deportivo Tenerife a Tenerife Club de Fútbol. Este cambio no gusta e inmediatamente se da vuelta atrás y se retoma el nombre original. Además, para unificar la figura del tinerfeñismo, los directivos le encargan al grupo Los Guaracheros que diseñen una pieza musical para unificar a todo el entorno alrededor del representativo y dotar a la institución de un himno. Los guaracheros reciben el encargo con honor y se ponen a trabajar manos a la obra en absoluto secreto hasta estrenar la pieza. Se da un giro completo a la política deportiva del club, de manera que solo se mirará hacia afuera para atraer jugadores que realmente refuercen el equipo. Se refuerzan los vínculos con los equipos de la isla, principalmente con el Real Unión, acuerdo que será fundamental para que aparezcan jugadores como Colo, Alvarito, Santos y un jovencísimo José Juan que empezaba a destacar en aquellas filas. El propio Eleuterio Santos nos cuenta cómo fue su llegada al Tenerife y cómo se desarrolló aquella rara pero fundamental temporada 1959-1960. Ya de pequeño, con 9 años, ya jugaba en el equipo infantil de allí de la calle, se llamaba el Infantil Prosperidad, un equipo en el que coincidí también con Colo, uno de los jugadores que también muy conocidos de aquí. Y de ahí ya pasé al Juvenil Tarrasa, un equipo que estaba formado en la Plaza de la Paz, y de ahí a Real Unión de Tenerife, que era el equipo, el puntero de aquí, el mejor equipo de regionales que había aquí, jugando en juveniles y en regionales al mismo tiempo con menos edad. Entonces ocurrió que el Tenerife estaba jugando en segunda división y el equipo iba mal. Los directivos se empeñaron en ficharme, hablaron con Luis Giance, que era el presidente de Real Unión, y un miércoles me ficharon y casi sin entrenar con ellos, debuté el domingo contra el Córdoba aquí y ganamos 4-2. El Real Unión llevaba 2 años, pero en 2 años ganamos todos los títulos de aquí, de regionales, más la liga interregional que se jugaba antes, que se está jugando ahora casi igual entre todos los equipos, pero antes eran los 4 primeros. Y luego ya el Tenerife, ese miércoles casi no dormí, una ilusión terrible con 18 años debutar con el Tenerife. Cuando yo llegué allí me dijo el entrenador que sí, que iba a debutar. Entonces los nervios eran, venía al Córdoba, que era un equipo que iba mejor que nosotros, y el miedo a perder, porque claro, estás empezando a jugar y con toda aquella gente que yo veía allí ya de una edad de 20 y pico años y tal, y yo decía, coño, y me decían, venga chaval y tal, y anímate y no sé qué, y yo decía, madre mía, a ver si perdemos aquí nos vamos para tercera división. Pasé el Tenerife con Zubieta, un técnico vasco que había, que además fue una cosa increíble porque debuté con el Tenerife, jugamos y al domingo siguiente íbamos a Almería. Fuimos a Almería, jugamos, perdimos 1-0
Y él se fue, dice, yo me voy a acercar a San Sebastián, porque era de San Sebastián, a ver la familia y tal, y ya no volvió. Ya no volvió. Quedamos sin entrenador. Y mi tío se fue y ya no volvió. Y entonces este hombre, ya te digo, se quedó allí y vino, nos entrenó en ese tiempo un oficial del ejército que era capitán, el capitán Jimeno. Nos entrenó lo que quedaba y Heriberto Herrera vino faltando 4 partidos luego. Ajá. Tras la marcha de Urbieta, el Tenerife se pone manos a la obra para buscar un nombre que ponga en pie el proyecto que se tiene pensado. La persona que encajaría como anillo al dedo y que grabaría su nombre con letras de oro en la historia del tinerfeñismo se llamaba Heriberto. Leongino Unzain Taboada puede haber sido, sin jugar un solo minuto con el Tenerife, de los jugadores más importantes de la historia del club birria. El extremo paraguayo fichó por el Tenerife en la temporada 59-60 con la promesa de conseguir la nacionalidad española para no ocupar plaza de extranjero. Los trámites burocráticos impidieron que eso sucediera, quedándose el jugador en blanco sin poder ejecutar su fichaje por el Club Deportivo Tenerife. Unzain había sido compañero de equipo de Heriberto Herrera en el Nacional de Asunción en la época de futbolista de Heriberto. Lo primero que hizo el entrenador fue llamar a su excompañero para informarse sobre el entorno de Tenerife y sobre el equipo. Unzain no se cansó de elogiarle el gran ambiente que se respiraba en todos los terrenos en la isla de Tenerife. «Acepta», le dijo, «no te pesará». Decidido gracias a los consejos de su compañero, Heriberto acepta la oferta del Tenerife, dejando de lado la oferta del Real Oviedo en Primera División y las ofertas del Recreativo de Huelva y Cádiz en Segunda División. Heriberto Herrera había destacado por ser defensa central en el Atlético de Madrid y en la selección española, y su fama de respetar el rigor táctico y de ser un hombre serio en el trabajo le precedían a su llegada a Tenerife. En la mañana del martes 26 de enero de 1960 se registraba esta foto para la historia. Heriberto Herrera aterrizaba en los rodeos del vuelo DC-3 procedente de Madrid con una bolsa americana y una máquina de escribir en la que quedarían registradas las crónicas más maravillosas de esa primera historia del Club Deportivo Tenerife. Tras estar viajando durante toda la noche para llegar a la isla a primera hora de la mañana, los directivos le ofrecen ir a descansar al hotel para posteriormente conocer a la plantilla. Heriberto reniega el ofrecimiento y sale disparado desde el propio aeropuerto hacia el estadio para conocer a los jugadores y ponerse a entrenar sobre la marcha. «Yo he venido aquí a trabajar». El entrenador paraguayo llega para las últimas 10 jornadas de la temporada 59-60. Su objetivo sería salvar al Tenerife y sentar las bases para la siguiente temporada en la que se buscarían objetivos más ambiciosos. Una vez conseguida la permanencia, el entrenador se pone manos a la obra para confeccionar el equipo de la siguiente temporada. Lo primero que hace es analizar los mimbres con los que cuenta para no volverse loco realizando fichajes. Empieza a construir el equipo desde atrás, renueva los contratos de Tosco y Manolín Jiménez y habla con la directiva para que al joven central Colo se le ofrezca un contrato profesional. El entrenador viaja a Madrid y consigue cerrar 2 incorporaciones, Vicedo y Zavalla, procedentes del Real Valladolid y del Real Santander. Y a su vez suenan campanas uruguayas. El defensa central Carlos Correa, de Danubio, suena como posible incorporación del Club Deportivo Tenerife. El Tenerife le hace contrato profesional a Ñito, un joven guardameta que viene de San Andrés y al que Heriberto Herrera le echa el ojo enseguida. Se busca en la cantera y se incorpora a uno de los delanteros más prometedores de la isla. Yo había hecho una buena temporada en el Juvenil Real Unión, donde alternaba con el juvenil y con el equipo regional, con el preferente, y entonces hice una gran temporada. El Tenerife se interesó por mí, hablaron con mi padre y entonces pues llegaron a un acuerdo con el Real Unión para que yo fichara en el Club Deportivo Tenerife. Heriberto no solo sabía con qué jugadores quería contar,
sino también tenía claro en qué posiciones. En su biografía, Julio Santaella Benítez, Colo, nos cuenta la famosa conversación que Heriberto Herrera tuvo con él en la Plaza del Príncipe. En el capítulo llamado El Indio, mi gran maestro futbolístico, Colo nos cuenta el siguiente pasaje. Unos días antes de empezar la competición, Heriberto me cita en el kiosco de la Plaza del Príncipe y me comunica su decisión de alinearme como lateral derecho cuando yo siempre había jugado de central. El motivo de cambiar mi demarcación era que el club había fichado a Correa, un defensa central internacional uruguayo, y según nuestro entrenador nos podía ayudar mucho por su categoría, altura y experiencia. Lógicamente yo accedí sin ningún problema, pues lo que quería era jugar como titular en el sitio que él estimara más conveniente para el equipo. No te preocupes, me dijo, haré de ti un defensa derecho mejor que Yalma Santos, magnífico internacional brasileño que ganó el Mundial de Suecia 58 y padre del futbolista Yalmiña que jugaría en el Deportivo de La Coruña. Pero Colo no sería el único lateral canario que se inventaría Heriberto Herrera. Álvaro Hernández Alvarito también sería fruto de la factoría del genio paraguayo. A él lo llamaban Alvarito el Caballo, y mi padre recuerda que siempre cuando venían los canteranos a jugar, que ya entraban en la disciplina del Tenerife, pues a mi padre le gustaba ayudar al que venía, ¿no? Al canterano que venía, porque a él lo recibieron bien, ¿no? A él lo recibió bien Antonio el Loco, Villar, Pérez Andreu, Arias, toda esa gente que venía, que era gente mayor, ¿no? Que ya tenía mucho rodaje en el fútbol, ¿no? Por su potencia en velocidad, incluso en los entrenamientos con el Tenerife, hacían pique y él le ganó 2 o 3 metros a uno de los jugadores más rápidos que había en el Tenerife, ¿no? Era prácticamente un atleta. Juega de medio volante con Villar, y cuando llega Heriberto Herrera al Club Deportivo Tenerife, con esa velocidad, y claro, él era un extremo que bajaba y subía, entonces bueno, pues lo reconvierte en el lateral izquierdo. Mi padre le pegaba con las 2 piernas, iba muy bien de cabeza, para mí era un jugador muy completo y toda la gente me lo decía, y entonces bueno, explota como lateral izquierdo. Se refuerzan las dos bandas con 2 jugadores que realizarían muy buena temporada. Por la banda izquierda viene Domínguez, cedido por el Atlético de Madrid, y por la derecha, tras su paso por la Unión Deportiva Las Palmas, recala en el Tenerife Paquillo. Para cerrar la plantilla de jugadores protagonistas aquel año, llegaría el extremo Eustaquio Zubillaga, que tras el descenso de la Unión Deportiva Las Palmas cambiaba de isla para enrolarse en el Club Deportivo Tenerife. Además, el Tenerife volvía a tirar del Real Unión para fichar a una jovencísima promesa llamada Santi González, alias Santi el Flaco. Rápidamente los jugadores le pondrían apodo al entrenador: el Sargento de Hierro. Empezamos a llamarlo el Sargento de Hierro, y él se escojonaba, decía, ya sé que me llamáis el Sargento de Hierro y yo quiero averiguar quiénes son esos tíos. No se le volvió a llamar más. El delante como la caballería. Aquel pito parecía una corneta en vez de un pito. Y la gente decía que era muy, muy duro, pero todo lo que él hacía era en beneficio del profesional, porque él lo único que pensaba es que el futbolista profesional se cuidara para su profesión, ¿no? Y estaba siempre pendiente del más mínimo detalle, ¿sabes? Con Heriberto Herrera, el jugador que no se cuidara, lo tenía muy difícil, porque él, todos los días antes del entrenamiento, tenías que pesarte en una báscula, ¿sabes? Él estaba allí con su libreta, y yo llegaba a entrenar, me pesaba, y si él veía que tenías a lo mejor un par de kilitos de menos, pensaba que a lo mejor te habías ido de alguna fiestorra por ahí y no te había. Entonces, él los lunes por la mañana, cuando llegaba a los entrenamientos, bueno, normalmente el lunes era el día de descanso, ¿no? Pero el martes
llegaba y hablaba contigo y te decía qué tal descansó ayer, pasó bien, lo pasó mal, lo pasó regular. Y si tú le decías que había salido, incluso con tu familia, porque tenías familia y a lo mejor un día salías a cenar con unos amigos y te acostabas un poco más tarde, ¿no? Sí, anoche salí con la familia y entonces el entrenamiento del martes te lo hacía muy ligero, y cuando él veía que ya más o menos, como decía él, cuando ya estuviera un poquito caliente, que te estaba brotando el sudor, terminaba contigo el entrenamiento y te decía que te fuera a duchar. Ahora, el miércoles, tú dabas sangre, porque te pegaba unas palizas de entrenamiento que era horrible. A él le gustaba la gente seria, la gente que trabajaba, la gente que luchaba por el equipo. A él los golfillos no le gustaban, la gente que se escondía no le gustaba. Los que veía hablando por ahí, por detrás tampoco. Era un tío que llevaba el vestuario muy bien y con mucha fuerza. Yo me sentía fenomenal. Además, él te apoyaba mucho. Él te apoyaba mucho. Y eso se nota, en un entrenador se nota. Entré en octubre y José Juan también. Y ya empezamos a ver cómo se movía el equipo, y en vez del entrenador, que era el que más ganas ponía en todo eso, te daban unas ganas tremendas de salir al campo y de entrenar. Era un exigente del fútbol, un exigente, excesivo. Yo me metía con él y hablábamos y discutíamos. Yo discutí con él en más de una ocasión, porque a él le gustaba que eso, hacía una seña con la, como si cortara con un hacha, ¿sabes? Eso, a tratar al contrario a ti. Y yo decía que yo no lo entendía así. Te voy a comentar una que pasaba por las tardes, noches, por casa de mi abuela y por todas las casas de los jugadores, y tocaba con mucha educación y que le permitiera levantar las tapas de los calderos para ver qué estaban comiendo los niños. Y otra anécdota con Heriberto Herrera: ellos se hospedaban en el Hotel San José, debajo del estadio en aquella época. Y bueno, mi padre una vez llegó un poco tarde porque se le pinchó una rueda del coche, y bueno, llegó Heriberto Herrera y le dijo que subiera, y la rueda se la cambió Heriberto Herrera, para que mi padre no tuviera ningún esfuerzo para el partido, o sea, ya conservándolo para el partido. Y claro, a lo mejor cuando tienes 18 años o 20 años y estás empezando a, digamos, a ser un poquito famoso y empiezas a salir por ahí, pues lógicamente te gusta tener motivos de salida, de irte por ahí a una discoteca o pasar con amigos momentos de... Y él lo que hacía siempre era, hombre, sobre todo los días antes de partido, que eso no ocurriera, ¿no? Fíjate que era un entrenador que a lo mejor estabas tú en tu casa y se presentaba a las 10 de la noche, ¿sabes? Te tocaban la puerta y venía y te saludaba. Y solamente era para ver si efectivamente tú estabas en tu casa y te estabas haciendo una vida profesional, ¿no? Pero ese le cogía manía a su padre y ya está. Era un tipo muy desagradable, y claro, hay cosas que están por encima del fútbol. Era una murga, el profesor Heriberto Herrera era una murga. Y luego yo tenía una gran amistad con él, fuera del campo. Yo estuve en la escuela de entrenadores 2 años, que los 2 años que estuvo Heriberto en Tenerife, estuvo él dando clases y eso, y él me llamaba a mí, pues eso, porque sabía que yo de eso iba bien, ¿no? Iba bien y tal, y era positivo para las cosas de la forma de entrenar, de la forma de hacer comprender qué es lo que había que hacer y todas esas cosas. El entrenador aplicó un código interno por el cual, si los jugadores llegaban tarde, tenían que pagar una multa. Y él mismo, voluntariamente haciéndose un poco el loco, llegó tarde un par de veces para que los jugadores vieran cómo pagaba las multas, dándole el dinero al capitán Santiago Villar. Los altos niveles de exigencia en cuanto a disciplina y profesionalidad que marcaba Heriberto Herrera chocaban de frente con la juventud y las ganas de divertirse de algunos futbolistas. Llegó a separar a varios jugadores de la disciplina del club. Picedo, Manolín Jiménez, eran 2 jugadores que no eran muy disciplinados en aquella época, eran muy buenos jugadores, pero Heriberto Herrera venía de haber sido jugador y ya se las sabía todas, entonces pues
ahí no podían con él, ¿no? Hombre, era un tipo especial de luego. Heriberto Herrera, ya además él lo demostraba en sus tracciones, como ha sido, qué pedazo de entrenador ha sido. Es un entrenador que se tiene en la memoria continuamente. O sea, eso era un fenómeno. El sargento de hierro, sí. Y era un buen tío, sí, hombre, eso era un vieja, madre mía. Sí, Heriberto Herrera era todavía quizá el mejor entrenador que yo lo recuerdo como el mejor entrenador que he tenido, aunque no me fueron muy efectivamente las cosas, pero Heriberto Herrera era un pedazo de entrenador, sí. Sí, porque Vicedo era un grandísimo jugador, tenía una calidad increíble, ¿sabes? Pero bueno, le gustaba la fiestita, le gustaba era joven, era, digamos, un poquito guapera, era de los que tenían mucha aceptación en el mundo. Y a veces pues se daba sus escapaditas y Heriberto pues eso siempre lo cuidaba mucho, ¿sabes? Pero sin embargo como jugador era extraordinario, ¿no? Y además tenía una calidad, era un jugador que cuando jugaba lo veía jugar y porque era increíble. Hay que tener mucha personalidad para un jugador tan bueno sacarlo de tu equipo, ¿no? Y que no se resienta el equipo, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Pero no, él en eso era inflexible. El que no cumpliera las normas, lo tenía claro, ¿no? Que llamara como se llamara, si no cumplía con lo que tenía que hacer, vamos, se iba a la grada, pero de cabeza. El caso de Vicedo fue especialmente grave. El Tenerife sufriría una derrota por 3-0 en el campo del Plus Ultra, filial del Real Madrid, donde el delantero alicantino tuvo una actuación muy extraña. Apenas podía con las botas y con la camiseta. Heriberto Herrera, atando cabos, logró dar con el conserje que cubría la noche en el Hotel Mora, cuartel general del Tenerife en Madrid. Descubrió que Vicedo había llegado a las 6 de la madrugada en un estado bastante perjudicado. Aquello fue la gota que colmó el vaso para el exigente Heriberto Herrera, que condenaría al jugador a no disputar ni un solo minuto más con la camiseta del Club Deportivo Tenerife, a pesar de haber sido de los jugadores más destacados de la temporada, con 10 goles anotados. Vicedo tuvo que abandonar el Tenerife. Tenía muchas virtudes, pero una de las cosas que era más beneficiosa para el futbolista es que después de los partidos es cuando realmente el cuerpo necesita descanso, porque tú imagínate después de haber jugado 90 minutos ahí a todo ritmo, estás muy cansado y el cuerpo lo que necesita es descansar. Y eso es lo que él hacía. Después de los partidos es cuando concentraba a los jugadores para que descansaran. Y entonces ya el lunes es cuando te daba el día de descanso. Si había algún problema, que le contaran los problemas que tenían. O sea, él quería ser un amigo más dentro del equipo, ¿no? O sea, él quería saberlo todo, controlarlo todo. Si tenías algún problema familiar de cualquier tipo, y si tenías un problema con el club, incluso económico, tú se lo planteabas y él se iba al club y se peleaba con la directiva para que te arreglaran temas de contrato o te facilitaran un dinero que a lo mejor en un momento determinado podías necesitar, ¿no? Todas las semanas, Heriberto Herrera recibía vídeos de los equipos rivales del Tenerife. Probablemente sea el primer entrenador de nuestra historia en utilizar este tipo de seguimiento. Bueno, del Tenerife y de España, él se informaba de todo y cuando iba a la pizarra a explicar el esto, decíamos, ¿de dónde habrá sacado este tío y tal? Porque además conocía a todos los equipos y jugador por jugador, y este, cuidado, ojo, que este corre la banda, y tal, otra. Él preparaba los partidos, ya te digo, había momentos que nos reuníamos, le grababan los partidos, le mandaban los partidos grabados de la península, y nos reuníamos y ya estudiaba las características del rival, ¿no? Y entonces él decía, pues mira, tú tienes que marcar a este, tú tienes que hacer el otro. A mí, por ejemplo, cuando yo empecé a debutar, me decía que tenía que caer mucho las bandas, ¿sabes? A caer mucho las bandas para que luego entrara Vicedo, entrara Santos, entrara lo que jugábamos en cada momento, ¿no? Heriberto Herrera se implicaba tanto en los entrenamientos con sus futbolistas que a veces se veía implicado en piques y en apuestas con algunos de sus jugadores.
Un día en los entrenamientos usábamos unas puertitas de madera que teníamos para jugar los partidos enteros. Se enfrentó con Arias, el palmero, cuando llegó a la portería, y entre uno y otro primero fueron a disputarlo y ya cayó por el suelo, y después nosotros enfadados uno y otro la cogieron con la portería y a otra cosa, y entre uno y otro rompieron la portería. Me hizo hacer una apuesta conmigo y con Ñito. Nos cogió a los dos porque yo era una pluma y subía, y él me mandaba a hacer ejercicios de fuerza y eso. Y yo hacía bum, 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 bum. Y bueno, varias veces le gané, pero claro, Ñito tenía un poder. Yo a lo mejor a las 10 flexiones en aquella barra de la portería ya era mucho para mí. Y él estaba preparado y era joven, más joven todavía. ¿Y Heriberto se ponía también con ustedes allí? Él hacía en la otra barra. Nos quedábamos en una pensión que había detrás del Royal Victoria. Y un día estábamos en la Plaza del Príncipe y estábamos bebiendo Coca-Cola. Llegó allí y nosotros, yo por lo menos, que era el más pequeño, me discutió, Dios, el mister. Entonces llegó él, cogió la botella de Coca-Cola en la Plaza del Príncipe y llamó al camarero y cogió y tiró la Coca-Cola y dijo, póngale un cubata. Habíamos 6 o 7 nada más, pero ya habíamos jugado, era el lunes, un cubata. Sí, era así, era muy... Y ustedes me imagino alucinando, ¿no? Porque con lo estricto que era él, que les pusiera unos whisky. Claro, yo estaba cagado. Era así, él diría, bueno, ya hay tiempo de sacarles porque era muy inflexible en cuanto a la preparación física. Joder, traía unos ejercicios tremendos. Ñito era una persona que con el tiempo, ya retirado del fútbol, en uno de los viajes fue a Paraguay y visitó la tumba de Heriberto Herrera. Sacó fotos y todo. Todos estos jugadores tenían mucho apego a Heriberto Herrera. Para ellos era un gran entrenador, una gran persona, una persona muy seria en el fútbol, y que llegaron gracias a él. ¿Se imaginan que pudiéramos jugar a imaginar y preguntarle al maestro, Heriberto, ¿cómo se siente usted en Tenerife sabiendo que se le recuerda y que se le quiere tanto? Pero, ¿cómo en mi verdadera casa? Porque realmente es asombrosa después de tantos años y sobre todo perteneciendo a esta profesión que muchas veces no hay margen para recordarse a las personas, solamente al profesional que trabaja y rinde. Por eso verdaderamente casi se puede decir, no emocionado, pero sí sorprendido casi de la grata sorpresa que he tenido al encontrar tantos amigos viejos y sobre todo no me olvido de los momentos difíciles que culminaron con momentos felicísimos de esta hermosa tierra. Muy amable, y aprovechando esto yo querría hacer llegar a todos los aficionados un cordial abrazo y las infinitas gracias siempre con ustedes, periodistas deportivos, de periódicos, radiales y también de televisión. Estaba Ñito, Colo, Correa, Álvaro, Villar, Borredá. Estaba Paquillo, Osu Villaga. Paquillo era uno de Las Palmas, un chico que murió. Paquillo, Osu Villaga de extremo, yo de interior, José Juan, Padrón y Domínguez. Pues mira, Ñito era un portero que salió de aquí de la cantera y yo lo único que te puedo decir, tenía un carácter, Ñito era de los valientes, también de los fuertes, ¿no? Pero Ñito, aparte de las cualidades que tenía como portero, por la agilidad que tenía y la forma que tenía de colocarse bajo los palos,
era cuando había un córner y salía a despejarse, llevaba todo lo que tuviera por delante, ¿sabes? Él salía, levantaba el puño y todo lo que hubiera por delante lo tiraba para los lados, porque era un porterazo, la verdad. Y fíjate que él le tiene mucho que agradecer a Heriberto Herrera, porque cuando llegó al Tenerife, digamos, físicamente no era muy atleta, como el caso de Colo que te digo que hacía. Pues Heriberto Herrera me acuerdo que lo ponía ¿te acuerdas las tuberías de las puertas de fútbol? Sí, que tenía una tubería sí, así, pues ahí lo metía, y en la grada de abajo de la grada de general, que era de donde la gente estaba de pie, que tenía un muro así, lo ponía a hahacer flexiones ahí y en el hierro para que desarrollara los brazos y el cuerpo, ¿sabes? Niñito, cuando ya se fue al Valencia, que ya tenía un pecho así de grande que parecía un armario, ¿sabes? Sí, salía, a veces le gustaba incluso hacer algún regatillo por fuera del área, eso, pero es que ya tenía tanto carácter, ¿sabes? Y tenía una agilidad, parecía un gato, él saltaba y era tremendo, ya te digo, tenía una agilidad. Y luego trabajaba muy bien con los pies por eso, pero salía y como algunos de los delanteros, sobre todo fuera del área, se lo llevaba por delante, ¿sabes? Porque era una fortaleza física tremenda. Una de las anécdotas de Ñito era que en aquella época, claro, ya los demás estaban ya pues ganando dinero al Tenerife, ya venía un poquito más fogueado, ya tenían popularidad, tanto dentro como fuera de la cancha, ¿no? Y Ñito pues entraba al estadio con alpargatas. Date cuenta que Ñito era un jugador de la zona costera de Santa Cruz, de San Andrés, y claro, su madre se dedicaba a la venta de pescado, y era una persona muy humilde, pero con unas condiciones bárbaras. Para mí, Ñito es como persona increíble, como amigo increíble, y como portero quizás me da todavía. Muy valiente, muy completo y muy gran portero. Pero yo para mí, mejor portero que creo que he tenido de compañero. Era muy atrevido, era muy habilidoso y tenía posibilidades y la quería demostrar. Que el portero tiene que tener una actividad distinta. Él era un poco agresivo para ser portero. Mi compañero Ñito, Ñito era muy buen portero. Muy buen portero. La pena es que no cogió a un entrenador que le enseñó cosas, que le enseñara cosas. Yo con Ñito me unía una amistad muy grande. Una gran amistad porque además fuimos compañeros después de aquí, en el Granada, jugamos juntos. Y Ñito venía a mi casa como si fuera un hermano mío, ¿vale? Venía de Granada, yo vivía en Málaga ya, y venía aquí, nos tirábamos, comía en la casa, éramos muy amigos. Y problemas de este tipo de porteros que quieren hacer cosas fuera de sus posibilidades, ¿no comprendes? Cosas que tenía, estos arranques que se volvía loco y quería hacer más cosas de las que podía. Pero Ñito fue muy buen portero. En Granada jugamos juntos, Ñito y yo, muy buenos partidos, muy valiente, muy fuerte, muy ágil, y todo eso, pero no aprendió a otras cosas que se necesita para ser portero, porque no se necesitan las mismas cosas para ser un defensa para ser portero. Portero es una especialidad. Que Ñito tenía una particularidad, y es que salía a jugar fuera del área. Vemos un partido frente al Córdoba donde están Fermín, el primer representante de Raúl, y Vicente del Bosque jugando contra el Granada, y a Ñito haciendo esto, Ramón, que tú lo conoces bien. Una salida larguísima. Todavía quería seguir, ahí lo ven. Al final recibía un gol, pero cuando Ñito hacía eso, decíais, ¿pero dónde va este? No, pero era su forma de ser, porque lo hacía mucho también en los entrenamientos. Le gustaba salir con el balón jugando, ¿no? Le gustaba jugar al fútbol. Ajá. Eso ha pasado a la fama a Ñito por eso, bueno, y por ser un gran portero, ¿no? Pero también por eso. Ñito es un tipo excéntrico en su manera de dicen que los porteros son todos tipos excéntricos, y Ñito en su manera de entender el fútbol lo era. Él entendía que era espectáculo, el que paga la entrada paga por ver ganar a su equipo, pero también por ver espectáculo, y Ñito
lo garantizaba. En algunos partidos amistosos ya los últimos 10 minutos Joséito lo sacó de extremo y jugaba bien. Jugaba bien, lo puede decir. Yo recuerdo un partido que jugó el día 1 de enero, un amistoso con un equipo austriaco, el Wacker Innsbruck, uno de estos. Y el segundo tiempo lo jugó delantero Ñito. Pero delantero... Había un jugador de Zaragoza que se llamaba Murillo, un delantero centro, muy grande, muy alto, y le estaba amargando el día. En un momento dado pegó un empujón, lo que pasa dentro cuando los córner. Pues llegó el próximo córner a favor de Zaragoza, de aquel extremo izquierdo, la Petra, tira el córner alto y como sea, Iñito aprovechó y le pegó un puñetazo. En vez de coger y ir a por el balón, lo que hizo fue pegarle un puñetazo a Iñito, a Murillo, que lo metió cao. Cogió el árbitro, penalti, Iñito a la calle, y entonces metieron el gol. Paraguayo, le miraba así, a mí, vamos, Ñito, tranquilo, no, Ñito, hermano, no. Digo, Mister, pues es que me lo empujando. Yo, la verdad, que cuando pisaba el campo intentaba relajarme y centrarme en lo que íbamos a hacer más o menos. Intentamos de ganar porque, de todas formas, nosotros no pensábamos nunca en perder. No pensábamos nunca en perder. Y luego a lo mejor te sale alguno que, mira, el equipo se vendió, o aquel Juanito y Pepito y Ñito se vendieron. ¿Cómo se va a vender? Me cago en la leche cuando salimos al campo y queremos comernos el balón todos juntitos. Hombre. Ahí tenías a Colo. Mira, Colo la carrera que tuvo, ¿no? Fue internacional, se fue al Betis, después se fue al Atlético de Madrid. Y Colo era diferente, Colo era más corpulento también, no era tan carrilero como Martín, pero también tenía una fortaleza física tremenda, porque además Colo se cuidaba mucho también, hacía muchas pesas, ¿sabes? En esa época. Y eran gente que físicamente estaban muy bien, ¿no? Tenía tal ímpetu que cuando arrancaba, al principio, se dejaba la pelota atrás, bueno, pero después le fue cogiendo la onda y fue un lateral derecho. En aquel momento los mejores eran Rivilla, del Atleti, pero él arrastraba por todo, tenía una fuerza descomunal. Fue internacional y lo llamábamos el cojo. Que las piernas izquierdas no para nada, ¿sabes? Solo para caminar. Pero ahí en lo que era mi época, yo como jugaba por allí, por el centro del campo, siempre estaba en disposición para que me la pasara, pero él casi en aquel tiempo no pasaba de medio campo. La última vez que hablo con Colo, que fue en el Real Club Náutico de Tenerife, entonces siempre hablábamos de fútbol cuando nos encontrábamos, y él siempre me decía, y me dijo en ese momento, que para él su padre futbolístico fue Heriberto Herrera. Correa era un portento físico, era un central que se plantaba ahí y saltaba de cabeza, le sacaba a los delanteros, le sacaba, y luego cuando metía el zapato, arrasaba con lo que fuera, ¿no? Gran futbolista, tenía una gran colocación y en todos los partidos tenía trabajo, ya te digo, por ese sistema que usaba el indio Heriberto, y sabía jugarla, o sea, no, era inteligente, porque enseguida él cogía o a Villar o a Padrón, que eran los que empezaban a tramitar el equipo de la defensa, o después ya también a mí, que me hizo bueno, por arriba, todo terreno. No era el mejor ni mucho menos. Había que estar con él, y yo estuve con él bastante tiempo. Futbolista que tenía una forma de jugar que a veces iban bien cuando entraba, pero había otras que le metían el balón por entre las piernas y no era muy fácil eso, no era muy cómodo, ¿sabes? Era un jugador nada más que regular. Lo que pasa es que, claro, vino firmado de América, pero el Correa, el que les veía las debilidades, pues eran muchas, ¿eh? Correa venía de Uruguay, bueno, era uruguayo,
y nada, cuajó muy bien, se llevaba estupendamente con mi padre, y mi padre con su mujer, mi madre con la mujer de Correa, o sea, por eso te digo que éramos una familia, ¿no? Ellos jugábamos todos juntos en aquella época, íbamos hasta incluso a buscar los regalos de Reyes al estadio, nos entregaban en el palco, en aquel famoso palco, que había un busto de Heliodoro Rodríguez López, y entonces pues Correa era una persona muy buena, un buen defensa, que cuajó muy bien aquí, y lástima que se fue porque se echó mucho de menos cuando se fue del Tenerife. Tenía una facultad de física enorme, y él decía, yo me tengo que cuidar mi parte física porque yo que no tengo grandes condiciones técnicas y no me cuido y bajo físicamente, lo tengo difícil para ser titular en el equipo, ¿no? Alvarito técnicamente no era muy técnico, ¿no? Pero yo creo que de los jugadores en el Tenerife, el que tenía más pasión, aparte de Villar, era Álvaro. Mataba por jugar en el Tenerife. Y si te descuidabas, te mataba a ti. Una vez jugamos en el Nou Camp, perdimos 5-3 aquel partido. Y, joder, cada vez que cogía la pelota, flaco, suéltala, venga ya, una vez llegó hasta el centro del campo y yo que tenía ya poco pelo, me lo arrancaba de todas maneras. Pues era un gran chaval, un personaje, el caballito. Y se reía muchas veces, estando concentrado, había un momento en que decíamos caballito y él se reía ya. Y ya lo entendía, él lo entendía ya. Igual que Colo, los dos eran dos grandes aficionados del Tenerife porque daban la vida. Álvaro, mi amigo. Álvaro es curioso, él jugó en mi puesto. Álvaro, y le daba como vergüenza de que no jugase yo, ¿sabes? se sentía violento porque me había quitado el puesto a mí. Yo quería mucho a Álvaro como persona, éramos muy amigos, muy amigos. Éramos un grupo de que teníamos mucha amistad, más que como futbolistas, más que de futbolistas como eso. Él venía mucho a mi pueblo, a Icó, de los Vinos. Yo lo llamaba, Álvaro, vente para acá y nos tomamos una copa aquí en la finca que tenían mis padres. Y ya técnicamente era también muy bueno, era un medio centro de ataque, pero que tenía un juego muy alegre, ¿sabes? Era muy así, tiraba mucho el equipo y grandísimo jugador también, Santiago Villar. Muy buen jugador. Sí, era de mucho campo. Muy cómodo porque conmigo él tenía pues toda la garantía que él quisiera. Era garantizado, vamos. Yo intervine en los dos ascensos del Tenerife. El primero recuerdo muy bien que jugamos con el Orihuela. Aquí existía el fútbol regional, quedamos campeones. Tenía mucha pasión por el Tenerife y a veces se perdía. Si a mí me hubiesen dado a elegir un cuerpo para hacer una cosa, el de Villar era increíble. Tenía unos pulmones que iba arriba y iba abajo. Hubo equipos que lo querían coger, pero no lo dejaban aquí. Corría para acá, ayudaba adelante, ayudaba detrás, era más bien de ataque. Eso sí lo viví como espectador, pero y después como compañero. El Tenerife, el sistema que empleaba el central era Correa, ¿no? Y Borredá era el otro central, pero jugaba por los particheras, porque la media en ese momento era Villar Borredá, casi todos los partidos. Después alternaba Manolín Jiménez también. O sea, eran los medios que formaron toda la temporada de la serie. Sí, de medio. De centrocampista ese no tenía mucha posición, ese tenía piernas muy largas, y con eso pues llegaba a la banda, desde el centro llegaba a la banda con las piernas. Me estoy acordando y me estoy riendo de la forma de eso. Heriberto le reñía a Borredá
le daba alcance de Borredá, no sabía salir con la pelota. Era bastante torpe, pero amigo, por arriba, para lo que pretendía Heriberto Herrera siempre con el sistema que llevaba era que retrasaba a los extremos. Fíjate tú, esto se está llevando ahora y en aquel tiempo del año 1960 y 61 ya él lo jugaba así para que bombearan la pelota, lo dejaban un poco suelto. Teníamos allí a Borredá, teníamos a Añito y teníamos también a Correa. Bueno, Juan Padrón era un jugador extraordinario, ¿no? Vamos a ver. Juan Padrón, el día que le salía el día de él, era Luis Suárez de Canarias, ¿no? Porque tenía una calidad increíble. Ahora, él tenía muchos seguidores y tenía muchos detractores, porque el día que le salían las cosas mal, era un desastre, porque además tampoco era de los que se sacrificaban ni digamos que fuera muy luchador, ¿no? Él era técnicamente buenísimo. Daban por eso, por lo que te digo, el día que le salían mal las cosas era un desastre, era el peor que podías encontrarte en un campo de fútbol. Ahora, el día que le salía técnicamente vamos, lo bordaban de nada. Tenía muchísima calidad. Sí, tenía mucho carácter, pero no solo a nivel futbolístico, sino a nivel personal también, ¿no? Era muy, digamos, como se suele decir, muy calentón, ¿no? Con las cosas Juanito era muy buen futbolista, ¿eh? Muy buen futbolista. Era un futbolista que jugaba muy bien al fútbol. Lo veía muy claro, veía el fútbol bastante claro, bastante. Pero claro, con unas posibilidades relativas luego. Bastante relativa. No era un hombre fuerte, no era un tío que iba a buscar a pelear un balón de cabeza, no era un futbolista que ganaba las acciones del contrario, no, jugaba al fútbol. Era una forma de jugar del Hespérides en ese tiempo todavía. Del Hespérides, que era el equipo mejor que había en Canarias, o sea, en Tenerife, por lo menos, tenía ese fútbol. Gran amigo, además, gran compañero, Juan. Con Padrón para él era un hermano, sí, era una persona muy cercana, muy humilde. Tengo una anécdota, mi padre le pasa un balón aéreo a Padrón, y Padrón, cuando ya cabecea, le dice: caballo, balones a la cabeza no, que la quiero para pensar. Hombre, qué pedazo de persona y de jugador, un pedazo de tío. Era especial, sincero. Tipo especial, eso era increíble, eso era admirable, vaya. Sí, una gran persona, un gran amigo, sí. Que le dé a Juan Padrón un abrazo de parte mía, hombre, lo recuerdo con mucho afecto. Era muy clásico, pero cuando tenía la pelota en los pies, aparte de que después tuvo partidos de delantero centro, y jugaba allí de maravilla porque la dejaba detrás, sabía entregarla rápidamente, era muy técnico, la verdad es que todo, de lateral, medio volante, de interior y ya te digo de delantero centro. Tenía mucho poder dentro del equipo y dentro de la dirección deportiva, del presidente, mandaba. ¿no? A mí el fútbol me gustaba y me gustaba jugar y disfrutar del fútbol. Pero, ¿cuál fue, digamos, la condición que a mí me hizo triunfar en el fútbol? Porque yo no paraba durante 90 minutos, me partía el pecho contra quien sea, me peleaba con todo el mundo, no paraba, ¿sabes? Y eso era, como era lo que a mí me beneficiaba y yo veía que al público le gustaba, pues es lo que yo explotaba, ¿sabes? Pero a mí me hubiese gustado en algún momento, y lo he dicho públicamente, haber jugado, una vez salí en el Nunca, porque el entrenador que teníamos en ese momento en Las Palmas, ahora mismo no te puedo decir, Gilberto estaba haciendo un partido desastroso en el Nunca. Y a mí me dijo, salga a sustituir a Gilberto. Y yo salí a jugar en el centro del campo y, oye, jugar de frente y coger el balón y ver a un compañero y pasar y dar, me gustaba. Y me hubiera gustado hacer. Pero la condición mía, la cualidad mía que tenía era que yo me partía el pecho. El compañero de Santos,
de Yello, sí, estuvo en Las Palmas. Este era un jugador que le pegaba muy bien, metía muchos goles, era muy tirado delante, pero no era un futbolista técnicamente poderoso, ¿no? Era un jugador de área, con los dos pies y hacer goles, los que podía cuando tiraba. Y además tenía un gran equipo delante, una gran delantera. Él era muy amigo de Santos, era un gran amigo del Canijillo, del otro. Entonces, tengo una anécdota de un compañero que se llamaba García, que jugó en el Real Unión y también en el Tenerife, y después él se fue a jugar en el Eldense, me parece que fue, a Elda por ahí. Y me acuerdo que estábamos jugando y la jugada estaba en la otra portería y yo no me paraba, me iba para un lado y para el otro, y el otro dice, joder, estate quieto ya de una puñetera vez que me tienes loco, párate ahí tranquilo que el juego está en el otro lado. Aparte de ser un hombre de área que la enganchaba todas o peleaba con el central, tenía mucha suerte porque había rebotes y había esto y tal, y ahí estaba José Juan y pum, peleaba lo que había y lo que no había. A Paquillo, por ejemplo, no le podía decir que diera más de comer porque ya lo llamábamos el bolita, porque aunque era pequeño y rápido y tenía un disparo impresionante, pero era ya gordito. Tenía buen saque. Él fue el que marcó cuando jugamos ese partido de Copa que te hablé antes con el Zaragoza. Fuimos a Madrid. Estaba el campo embarradísimo. Y me acuerdo que el indio me dice, joder, Santi, hoy lo tienes crudo, porque con aquellas pelotas y aquellos zapatos que se usaban antes, ventajas que tienen ahora todos estos chicos que juegan, y cogió un pelotazo y se le fue a Yarza. Cuando llegó a la portería, el balón hizo ¡pah! Pegó un salpazo en todo el campo y se le fue por los hombros a Arza, que fue el que nos dio la eliminatoria. Después Paquillo, que jugaba, Paquillo era casi como los carrileros. De hecho, en uno de los partidos, me parece que debutó contra la Real Sociedad, jugaba él como lateral izquierdo, porque tenía mucho recorrido, era un jugador que tenía mucho recorrido, era muy rápido, y fíjate que decían que Paquillo cuando jugaba de extremo era miedoso. Sin embargo, después de defensa era de los que ya, cuando empezaron los auténticos carrileros, ¿no? Cuando empezó a salir Martín Marrero también, en esa época no había muchos laterales que atacaban como atacaba Martín, ¿no? Domínguez fue un extremo que vino aquí procedente del Español de Barcelona, me parece, creo que era del Español, sí. Y bueno, vino y hizo unas grandes temporadas en la Tenerife, en la que se incluyó el año del ascenso. Domínguez también jugó en el Madrid y vino para acá. Era un ratoncillo que se metía bien y eso llegaba, pues es una pena que no se quedara con aquel equipo, no se debía de haber bajado para nada. Vicedo era muy especial, era como tú dices, un futbolista impresionante. Toda esa temporada de ascenso, Vicedo fuera marcaba los goles, fuera y dentro. Y él no tuvo más remedio que coger ese, porque te aparecían todos los lunes o los martes sin despejar. No hacía falta por despejar al balón, sino lo que traía adentro. Sí, pero era un gran jugador, buen jugador. Vicedo, ese era catalán, ¿no? Sí, donde ella acabó pronto. Su carrera la acabó muy pronto, ¿eh? Yo al consejo, sí, así fue. Porque nosotros sí que teníamos y preguntábamos a un camarero que había mayor allí, ¿qué? Vicedo, ¿qué ha comido? ¿Qué ha bebido? Y me decía, se tapaba el pobre hombre la cabeza. Él decía que no se explicaba cómo podía ese señor jugar al fútbol. Sí, bueno, Yello fue un jugador diferente, ¿no? De hecho, mira cuando se fue al Zaragoza, la delantera que formaron con los 5 magníficos, ¿no? Y no solo eso, sino los grandes resultados que le dio al Zaragoza y las temporadas que hizo allí, ¿no? Extraordinario.
la famosa delantera de Canarios, Santos, Marcelino, Villa y La Petra, imagínate, a la que nosotros nos enfrentamos. Yo tuve luego la suerte de, como luego fui a Las Palmas, pues nos enfrentamos muchas veces a esta delantera, ¿no? Y tenían un equipo extraordinario, la verdad. Y Santos tenía una calidad, vamos a ver, de jugadores canarios que yo recuerdo así con esa calidad como Santos fue Germán en la Unión Deportiva Las Palmas, Juan Guedes. Santos ha sido el mejor futbolista que ha dado Tenerife, ¿eh? Santos para mí ha sido el mejor futbolista que ha dado Tenerife. No de Tenerife, de todos los futbolistas. Lo que pasa es que, claro, se vino para acá, descendió el Tenerife y se vino para acá y ya se empezó a perder Santos. Pero Santos era un fenómeno. Claro, el equipo que formaron en Zaragoza, los 5 delanteros fueron fenomenales, pero él era uno de los mejores. Yello Santos, sí señor, gran amigo mío, y yo lo quería porque yo lo sentencié, a Santos lo sentencié, tú vas a ser el mejor futbolista que va a tener el Tenerife, se lo dije yo me encantaba eso, porque yo sí sabía, creo que sabía un poquito de eso, ¿no? Técnicamente el mejor, con un poder físico muy interesante, suficiente para aguantar todas las carreras que él daba. Largo, una zancada muy interesante. Jugaba muy bien al fútbol, muy bien. Sí, muy buena gente. Era muy amigo de José Juan, pero eran totalmente diferentes, ¿eh? José Juan y era todo lo contrario en todas las cosas, ¿sabes? Como yo hice la mili en Zaragoza, o sea que me hice un hombre en Zaragoza, porque cuando me dicen que la mili se hacía un hombre, yo siempre me he quedado con la duda de qué hubiera sido si lo hubiera hecho la mili, hubiera sido un tranvía, bueno, pero yo les he visto jugar y les veía jugar con como un espectador con admiración. Yo he tenido una especie de manía o afición. Desde chaval me aprendía las alineaciones. Cuando esta época gloriosa de los magníficos, yo ya tenía 20 y tantos años, de manera que no sé entonces un chaval, pero tenía instinto de aprenderme. Y concretamente esta que digo, porque estaba siendo vivida con mucha atención la racha fantástica en los años 60 del Zaragoza, ¿no? Entonces la Real, yo soy de San Sebastián, la Real estaba en segunda y el Zaragoza era una referencia a la que mirábamos con mucha admiración, porque no era de los grandísimos de siempre y sin embargo se había colado ahí, no se metió en 4 finales de la Copa y Copa de Ferias que ganó y tal, y porque aquella delantera concretamente se hizo muy famosa. Para mí lo mismo, era fenomenal. Nosotros jugamos juntos en el Tarrasa, jugamos juntos en el Real Unión. Yo era interior derecho y muchas veces se quedaba allí en la zona. Yo le decía a Yello, porque en la izquierda no la manejaba mucho, eso es verdad. Le decía a Yello, cuando me das con la pelota, tú ponte a la derecha del portero contrario y yo te la tiro a tu pierna izquierda para que así puedas controlarla, y con la derecha tenía un estampido y una colocación impresionante. Y así la verdad es que pasábamos muchos partidos. Que Alberto mandara a Vicedo para Ceuta, le vino bien a él. Física era impresionante. Y luego tenía un recorte, o sea, cubría muy bien la pelota, tenía un recorte muy bueno y sobre todo que se sacrificaba por todo lo demás. No que jugara en punta ni nada de eso, sino andaba entre la punta o el media punta que se lleva hoy. Y él iba siempre a recoger la pelota, a ayudar también. Pero para mí ha sido el mejor jugador que ha tenido el Tenerife. Más que amigos parecíamos familiares todos, ¿sabes? Porque no había problemas, no había rivalidades, y la verdad que eso se vio luego, digamos, reflejado en el resultado que dio la plantilla, el resultado que le sacó a esa plantilla Heriberto Herrera. Hay muchas anécdotas, sobre todo en los hoteles. Ellos gastaban bromas, bueno, con el nudillo del dedo rompían el cristal del reloj del compañero, le daban un golpe en seco
dice, ay, qué reloj más bonito, que te lo has comprado. Y le daba un golpe en seco con el nudillo y le rompían el cristal. Luego, pues, se ponían de acuerdo con el recepcionista y entonces, pues nada, le decían al recepcionista que llamara a la habitación número no sé cuánto y que le dijera al jugador que bajara, que tenía una recepción de un periodista, ¿no?, que le iban a hacer una entrevista. Y bajaba y bueno, todos escondidos, y cuando se daban cuenta que era una broma, pues todos salían riéndose, ¿no? O sea, eran bromas sanas, bromas simpáticas. Bueno, el Cuco era un pedazo de palmero hecho a la medida para el fútbol. Tenía muchísimos detalles. Le hacíamos muchas bromas y aguantaba lo que ni te puedes imaginar. Yo era uno de ellos que me ponía detrás de su portería y yo le decía, mija, yo voy a joder un poco a Cuco. Y yo, cada cosa que llegaba a la portería y con el gol o algo de eso, yo jugaba, joder, oye, vaya tal, ¿no? Yo así. Pero era un hombre bondadoso. Mira, Cuco lo recuerdo de toda la vida y es de las personas que tienes que recordar siempre, porque Cuco era, digamos, la persona a la que le caían todas las bromas y todas las pilladas que podíamos hacer en el fútbol, era a Cuco, ¿sabes? Porque era tan buena persona. Él era, tú sabes, palmero, era procedente de la isla de La Palma, ¿no? Y tenía ese carácter de los palmeros, de buena persona, de bonachón. Y cada vez que había que hacer alguna broma, siempre el motivo de las bromas era Cuco, ¿sabes? Y era porque después era tan buena persona que no se enfadaba nunca, ¿sabes? No le molestaba que le hiciera eso, y ya te digo, por eso es una persona que siempre todos recordaremos con muchísimo cariño. Eso no. Le costaba trabajo pagar las primas. Le costaba trabajo pagar las primas, eso era muy difícil. Uy, en aquel tiempo el Tenerife pagaba tarde y mal, y había que buscarse la vida. Que llevábamos mucho material en las maletas, y luego las putadas que nos hacía, nos dimos cuenta muy tarde que el chofer de la guagua, al que nos trabajaba a otro sitio, se cogía y abría las maletas y se llevaban las cajas de tabaco y de esto, contrabando. Había una plantilla maravillosa con Nito, Colo, Correa Álvaro, Villar Borredá, Subillaga, Santos, José Juan, Padrón y Domínguez, ¿no? Y entonces luego teníamos a Cuco de suplente, de portero suplente, a Julito, a Tosco, a Arias, Pérez Andreu, Manolín Jiménez, Paquillo, Santi y Vicedo. O sea, era un equipazo. Sí. Y si llegaron a jugar en primera división, subieron de segunda a primera, algo tenía ese equipo. La llegada de Heriberto Herrera supone un cambio en la mentalidad de juego del Tenerife. Hasta ese momento predominaban en la isla propuestas ofensivas de toque de balón. El entrenador paraguayo revolucionó el fútbol de la época, convirtiendo al Tenerife en un bloque completamente rocoso que salía al contragolpe con velocidad. Heriberto desde el minuto 1 se puso a trabajar con el fin de convencer a toda una afición. Lo que pasa es que él trabajaba mucho la parte defensiva, ¿sabes? Él, por ejemplo, en los entrenamientos durante la semana, él cogía el balón y iba y se ponía a caminar o a correr hacia un sitio, ¿no? Y entonces te hablaba con los laterales para decirle, cuando el lateral o el central va a un cruce, el lateral tiene que irse al centro para cubrir la parte que dejaba el compañero, ¿no? Él insistía mucho en los temas defensivos y era un gran estratega. Ya te digo, el fútbol, él era un estudioso del fútbol y sobre todo la parte defensiva la trabajaba muy bien, ¿no? Y luego, aparte de esto, pues él se adaptaba a las características de los jugadores que tenía, ¿no? Los jugadores se vieron gratamente sorprendidos por un entrenador tremendamente moderno para su época. Heriberto retrasaba la posición de un centrocampista como Borredá para apoyar por alto de cabeza al defensa Correa, y usaba los extremos para arropar las bandas, de manera que podías atacar tanto con los laterales como con los jugadores de banda. De esa manera, el Tenerife se encerraba completamente, de manera que era inexpugnable cuando le tocaba defender,
pero luego en ataque, gracias a las combinaciones que conseguía al incorporar a los laterales y jugar con interiores de todo tipo, el Tenerife encontraba muchas combinaciones para llegar a la portería rival. Pasábamos a los extremos para coger y que los laterales estaban libres, y en aquel tiempo pues los entrenadores tampoco eran muy versátiles, no eran Heriberto Herrera, y en vez de internarse, en vez de buscar conducciones y paredes jugadores, lo que hacían era centrar sobre portería. Ahí estaba el Andreino y Nieto, y luego estaban Correa y Correa, y ya estaba ya allí preparado tanto Villar como yo y Padrón. Estábamos un poco para los despejes, ¿no? Con esos 5 defensas cogerán en unos chanchullos, habría que buscar la pelota hacia arriba, hacia la portería, y que uno de ellos lo meta. El orden y la colocación eran fundamentales para Heriberto. Además, el entrenador paraguayo exigía algo de dureza en el juego, lo cual no encajaba del todo bien con alguno de sus futbolistas. Heriberto Herrera se cargó el fútbol de Tenerife. Teníamos unos par de ellos, 2, 3. Tomás estaba todavía en el Tenerife. Sí. Y teníamos una idea del fútbol, lo que queríamos nosotros, cómo queríamos jugar. Y unos querían y otros que no. Heriberto Herrera era para Heriberto Herrera, para la murga de Heriberto Herrera. Yo sigo no siendo partidario del fútbol que practicaba él, lo que quería él. Eso, nosotros en Tenerife jugamos verdaderas maravillas de partidos, se jugaron en Tenerife. Yo recuerdo un partido una vez en el Tenerife que la gente de pie estuvo viendo el partido casi todo el tiempo. No sé, me acuerdo con qué equipo fue, pero jugando con el equipo bueno, de los que habían en segunda división. Teníamos una idea del fútbol distinta. Cuando jugábamos a la pelota, bien, que era ese pum, a primer toque, jugándose los pases de al compañero, eso la gente se volvía loco allí. Luego estaban los que, venga. Me acuerdo de unos defensas centrales de esos que han nombrado. Aquello me caché la madre, que le pegaban y cuando caía la pelota llevaba nieve y todo. Lo que quería era ganar los partidos y sacar puntos, ¿no? Y él preparaba los partidos, ya te digo, había momentos que nos reuníamos, le grababan los partidos, le mandaban los partidos grabados de la península, y nos reuníamos y ya estudiaban las características del rival, ¿no? Lo que pasa es que aquello fue una suerte, que el equipo era un equipo bueno, se hizo un equipo muy bueno, con los jugadores que subieron de Real Unión, Yello, con Santos, con José Juan. Tenía un buen equipo, hicieron un buen equipo. Yo no jugaba apenas, no jugué partido. No había mucho interés en que jugase yo ya. Sí, nosotros la finalidad primero era marcar. Sabíamos que si marcábamos, después ya detrás, sabíamos que la defensa correspondía bastante bien, ¿no? El que más volaba, que claro, nosotros éramos los que más, las palizas que nos dábamos. Tenerife, Las Palmas, Cabo Jubi, Ifni, Tetuán, Sevilla, Madrid. Vaya tela, eso era un viaje, Y la vuelta igual, la vuelta lo mismo. Eso era para echárselo a los leones, vamos, era una broma. Nosotros estábamos ya, no teníamos susto porque ya era como si tuviese ya una sensación nada más que eso, pero ya ves los DC-3 aquellos, los dos hélices por toda África, ¿sabes lo que era eso? Hombre, pues terrible. Imagínate que nosotros en esa época íbamos en avión a Madrid, normalmente casi siempre íbamos a Madrid, y a lo mejor teníamos luego que ir a Cádiz a jugar partidos, 600 y pico kilómetros metidos dentro de una guagua, cuando las guaguas no eran las que hay ahora, ¿no? Tienes aire acondicionado, tienes televisión, tienes de todo, ¿no? Eran las guaguitas aquellas con los asientos casi fijos, que cuando llegabas a Cádiz, imagínate que salías a lo mejor por la mañana a Madrid
para llegar por la noche a Cádiz, pegarte 600 y pico kilómetros de carretera, ¿sabes? Los viajes eran terribles. La verdad que eso era eso en contra que teníamos nosotros, que nos perjudicaba al rendimiento, porque no solo tenía que hacer el viaje en avión, sino después pegarte las palizas de carretera. A mí me hace mucha gracia ahora algunos de estos entrenadores que vienen a jugar al Tenerife, donde vienen y dicen que no, que les afecta mucho venir a Canarias porque las 2 horas de avión. Digo, pues, y nosotros, cuando nos salíamos de avión y después teníamos que hacernos un Madrid-Cádiz con 600 kilómetros, un Madrid-La Coruña, un Madrid, ¿me entiendes? Eran unas palizas, y yo que no dormía, empezaba a buscar a ver si había alguien despierto, y claro, todo el mundo durmiendo, pero yo que iba como un tonto pegado al lado del chofer para que no entretenerlos los dos. Y ganábamos partidos, y nos ponían, es verdad, eso decíamos nosotros. Pero ¿cómo es posible que nosotros podamos jugar si es que estamos muertos? Es que estamos muertos, que veníamos, intentaban, el que dormía en el autobús era un fenómeno. Yo no me dormí nunca en el autobús. Hacíamos 400 kilómetros, 500 kilómetros, que se dice muy fácil, ¿eh? Los viajes nuestros, unos eran buenos, otros asfixiantes, otros muy nerviosos, porque ya sabes que llevábamos mucho material en las maletas. Viajábamos muy mal. Uno que tuvimos horroroso fue también una vez en Bilbao, y Dios mío, al entrar a aquel aeropuerto, aquello fue oye, hijo puta, pero hacia el piloto, porque había viento y luego también era impensable aquel aeropuerto. Para equilibrar el hándicap de viajar tanto y tan duro, los viajes se efectuaban cada 15 días, es decir, se jugaban 2 partidos seguidos en casa y 2 partidos seguidos fuera. La segunda división estaba formada por 2 grupos de 16 equipos, de los cuales 2 subirían directos y 2 jugarían la promoción de ascenso. El Tenerife, acostumbrado a esa dinámica, pronto coge carrerilla y gana 7 de los 10 primeros partidos, colocándose en primera posición de la clasificación, seguido muy de cerca por 4 equipos, el Plus Ultra, el Hércules, el Cádiz y el Atlético Ceuta, que sería el auténtico rival para disputar el ascenso al final de la categoría. De lo desarrollado en esas primeras 10 jornadas habría que destacar el debut inicial contra el Murcia en casa, ganando 3-2, con el debut de un jovencito José Juan y el estreno sonoro por la megafonía del estadio de los primeros acordes de una canción mágica que decía: aquella música premonitoria que decía Tenerife adelante serviría para unir a la isla en torno a un sentimiento, que enseguida se pondría manos a la obra y partido a partido con un ritmo espectacular se haría dueño de la categoría, logrando así el objetivo marcado por la directiva de don Ricardo Hodgson y don José Antonio Plasencia de conseguir que la isla fuera toda una, arropando para siempre al Club Deportivo Tenerife. En esta racha de partidos hay que destacar el debut de Ñito contra el filial del Real Madrid, el Plus Ultra, en el Heliodoro. Una lesión de Santi propició el debut del joven portero de San Andrés, que se mantendría en la portería a pesar de su juventud, siendo clave en los partidos ante el Atlético Ceuta, que fueron vitales para el ascenso. Que allí en Ceuta me acuerdo que hicimos un partido, ahí en ese partido recuerdo una actuación memorable de Ñito, que hizo un partidazo, empatamos a 0, me parece que fue un partido decisivo, que ahí fue donde ya prácticamente teníamos, es cuando veíamos la posibilidad de que podíamos ascender a primera, en ese partido contra el Ceuta. Ya lanzados y creyéndose claramente uno de los favoritos, llegó el primer derbi de la temporada contra la Unión Deportiva Las Palmas. En una jugada del partido, José Juan se va solo por la banda izquierda y Betancor sale desesperado para cortarle el paso. En el choque entre los dos jugadores, el portero queda dañado y Juan Padrón
no para de repetirle que pida el cambio porque si no le meterán un gol por su culpa y el equipo gran canario perderá el partido, ejerciendo una presión psicológica bestial sobre el rival. El vaticinio de Juan Padrón se cumple minutos después tras un córner ejecutado en el que Santos adelanta al Tenerife. Tras ese gol, el portero gran canario sufre un ataque de ira que nos cuenta Yeyo Santos. Tenerife Las Palmas y estaba Betancor de portero. Y ganamos 1-0, le metí yo el gol y le di un ataque de nervios que es increíble porque las había parado todas. Y ese gol, pues, es un portero increíble. Los nervios, pues le dio un ataque, pero vamos, increíble. En estas primeras 10 jornadas, el Tenerife mete 15 goles, de los cuales 7 los mete Vicedo. Tras su expulsión del equipo por su aventura nocturna en el partido en Madrid en la visita al Plus Ultra, Yeyo Santos coge la batuta del juego ofensivo del Tenerife, convirtiéndose en la auténtica referencia creativa del equipo y metiendo al final de liga 12 goles, convirtiéndose en el máximo goleador del equipo blanquiazul. El equipo continuaría con un ritmo intenso durante todo el campeonato, teniendo una clave importante en los pocos goles encajados. Ñito se convertiría en el trofeo Zamora de la categoría con solo 18 goles encajados, y el Tenerife, a pesar de ganar 5-0 en casa en la penúltima jornada al Málaga, no pudo ascender de manera directa al perder la Unión Deportiva Las Palmas 2-0 en el campo del Ceuta en un partido donde debuta Juan Guedes con 18 años y obligar a que se jugara todo en la última jornada. Un empate valdría para subir a Primera División a los de Heriberto Herrera en el campo de un Extremadura que se jugaba la permanencia en la categoría en la última jornada. Sí, había mucho ambiente, se desplazó toda la prensa en esa época no era como ahora, ¿no? Que había una cantidad de medios que iban a hacer la retransmisión de los partidos, ¿no? Pero fueron bastantes medios, fueron algunos aficionados al Tenerife también. Y bueno, y eso, se vivieron los momentos antes del partido, imagínate, ¿no? Pero después llegó la hora del partido, nosotros conseguimos el empate que nos valía para el ascenso y ahí ascendimos. Yo tengo un recuerdo especial de ese partido porque mi abuela, por parte de mi padre, era una gran hincha mía, no sé si te lo comenté el otro día, ¿no? Y ella tenía, para ella su ídolo del fútbol en ese momento del Club Deportivo Tenerife era Antonio Pedrero, el famoso llamado Antonio el Loco, ¿no? Y fíjate lo que significó para mi abuela que luego yo fuera el sustituto de Antonio en el Tenerife. Ella se llevó una grandísima alegría y bueno, entonces justamente cuando nosotros estábamos jugando en Extremadura, mi abuela estaba en un estado muy grave, estaba prácticamente muriendo, ¿no? Y tuvo fuerzas para preguntarle a mi padre que cómo había quedado el Tenerife y que se habían ascendido a Primera División. Mi padre le dijo, mira, el Tenerife ascendió y ya el año que viene vamos a ver a todos los equipos de Primera División, el Real Madrid, el Barcelona y todo esto, ¿no? Y es un día que siempre recordaré por eso, porque ya te digo, mi abuela en este momento estaba muy mal y yo dentro de la alegría que tenía, que estábamos disfrutando en el hotel, con todos los aficionados, con toda la prensa, con toda la gente que estaba allí, pues tenía la tristeza de que sabía que mi abuela estaba muy grave y pasé un momento un poquito desagradable que nunca se me olvidará. Bueno, estaba todo preparado para jugar un 4-4-2 con Santi el Flaco muy retrasado y bueno, era perder tiempo porque el empate valía, ¿no? Y así fue, empataron 0-0 y bueno, lo festejaron por todo lo alto. Ellos sabían que iban a hacer historia, hicieron historia. Lo fue en ese miércoles, antes de decir Santi va a ser titular, le digo, todas las pelotas pasen por Santi, a todos los chicos. Y después le puso la alineación y yo, hola. Y Rogelio, el pobre, me detuvo porque es que me entraron diarrea. Y estuvo el pobre Rogelio
pinchándome detrás de mí, digo, ya se me ha ido, que esto, vamos a ver, no, en cuanto salí, ya fue eso, coger la pelota y aventarla y seguir, y conduciendo y entregando la pelota al gordo, que es un gran partido, porque yo manejaba muy bien la pelota y entretenía, o sea, para ganar el tiempo, sobre todo allí que era 0-0, la gente estaba, porque el equipo se le iba a segunda división, y tuve varias jugadas que por los nervios o por lo que sea, no entraron de puta casualidad. Tuvimos ocasiones para meter el gol, pero cualquiera entraba por allí. Yo me acuerdo que me tocó casi enfrentarme con un conocido de la segunda división y buen jugador que jugaba acá y nos encontraba muchas veces ahí en el campo. Oye, yo creo que aquel día me pusieron en el culo un eléctrico porque estuve corriendo todo el puto partido. La aguanté mucho tiempo, los compañeros tuvieron esa grandeza de coger y buscarme siempre y puse goles a José. Uno de ellos le dio con la canilla delante de la portería y se le fue. Era mi primer partido en todo el año. Madre mía, unos rodaban por el suelo y yo fui a buscar mi enlace. Mi enlace era Heriberto y me agarró, ya te digo, me subió hasta arriba. Fíjate lo poco que pesaba yo y lo mucho que poder que tenía este hombre. Y me subió y ha sido lo más grande que me ha pasado toda mi vida. Bueno, lo más grande ha sido casarme con la mujer esta que tengo. Sí, recuerdo de eso, de cuando estaba esperando en los rodeos, una alegría muy grande, eso fue una alegría increíble, porque ganamos nosotros, me parece que en Extremadura, no esperaba la gente porque ya veníamos ascendidos a Tenerife, y ascendimos en Extremadura, en eso, y llegamos a Tenerife, a los rodeos. Eso es una alegría que es el momento, abrazos para todos lados, todo el mundo venga, abrazo, la alegría del ascenso. Además había muchas ganas de ascender en Tenerife. En la misma pista había gente, sí señor, en el terminal de la pista había gente, sí señor. Eso de fiesta todo el mundo, con mucho cuidado. para bajar porque en ese tiempo estaba casi reciente la carretera, lo que habían hecho, el trozo que habían hecho desde la laguna hasta Santa Cruz. Eso fue un éxito increíble, eso fue la gente vuelta loca en Santa Cruz, loca de alegría, porque ya tenían ganas de ver al Tenerife en primera división, esa era la cosa. Había muchísimas ganas y mucha alegría, ¿no? Eso en Tenerife, que han habido tantos buenos futbolistas, que han habido muchos, muy buenos futbolistas. Pues nunca se tuvo esa ocasión, nunca se había tenido una ocasión similar a eso. Y fue una alegría muy grande para la isla entera, Una alegría enorme. Eso es inolvidable, fue grandioso. No, si eso fue un espectáculo, claro, si eso no es más remedio que ser un espectáculo, estar en primera división en Tenerife. Era una fantasía decir que íbamos a jugar en primera. Que Tenerife, pues, para mí fue es que no hay más remedio que hablar bien de esa ambición, de una forma muy especial. Que Tenerife, para mí, después de Córdoba, yo jugaba en el Cádiz, yo jugaba en primera, Tenerife la recuerdo muy especialmente. Estaba lleno de gente, había muchísima cantidad de personas que se habían desplazado al aeropuerto, aparte de los familiares, ¿no? Y entonces el recibimiento allí fue bastante importante, y luego todos esos seguidores que estaban arriba en el aeropuerto siguieron la guagua del Tenerife hasta la Plaza de la Candelaria, que nos estaban esperando, donde allí era, digamos, el recibimiento oficial por parte de las autoridades de Tenerife, ¿no? Vamos a poner 2001 porque yo todavía estoy pensando cómo mi pobre madre pudo irse allá arriba, aquí en el aeropuerto,
él sola, bueno, levantarse, lo que sea, porque mi padre era bobo, él andaba todo así. Sí fue, pero dicen que fue desde las 4 o 5 de la tarde. Y después, pues eso, mi madre, con aquella carita todavía sueño y me veo con aquella carita por los cristales, que como Bueno, la isla entera se echó a la calle. En una explosión de júbilo y algarabía que ponía el colofón a décadas de intentos por convertirse en un equipo importante. La fiesta y la alegría inundaron las calles de todo Tenerife, y en un pequeño escenario de Santa Cruz todavía quedaba tiempo para que el sargento de hierro pusiera su sello. Tras las recepciones oficiales por parte de las autoridades de la isla, Heriberto Herrera manifestaría: estamos muy felices y muy contentos, pero este equipo se tiene que ir a descansar porque tenemos que jugar el partido de vuelta de la eliminatoria de la Copa del Generalísimo contra el Elche. Los jugadores no se lo podían creer. Sí, la verdad que él era muy estricto con las normas de comportamiento del equipo. Él hacía todas las celebraciones que tuvieran que hacer para eso, pero el descanso de los jugadores es algo que siempre respetaba y vamos. No sé, yo era muy joven todavía para estar previniendo una cosa así, o no lo conocía tanto como yo creía, porque yo pensaba, pues ahora tenemos un poco de día libre, o sea, mañana entrenamos. Me imagino que alguno llegaría con 2 copas de más, me imagino. 2 y 3 y 4. Sí, exacto, pero allí todo el mundo se le cortó el rollo y a entrenar. Le ganamos 3-0, sí. En el momento de máxima alegría y máximo esplendor, ahí estaba él con su profesionalidad para cumplir con la parte que todavía quedaba de profesionalismo en la competición. El Tenerife con Heriberto haría un papel excelente en la Copa del Generalísimo y llegaría por primera vez en su historia hasta los cuartos de final de la competición, cayendo ante el Atlético de Madrid. El partido de vuelta contra el Elche en casa se convirtió en un homenaje a los héroes que habían conseguido el ascenso. En los prolegómenos de ese encuentro se produjeron agasajos a todos los jugadores del Tenerife, y de ese momento se conserva esta fotografía maravillosa, probablemente de las pocas, donde están todos y cada uno de los integrantes de aquella plantilla. He aquí un retrato lleno de héroes que perdurarán para siempre en nuestra memoria. Nuestro cariño y homenaje eterno para ellos. Tradición tienes que defender, porque lleva tu bandera, el sentir de la afición por los sabe vencer. Tenerife, adelante, tu coraje y tu valor no conoce rival. Tenerife, adelante sin temor a la meta final. Llena de esperanza nuestro corazón, cuando la victoria nos quiere brindar, y en los graderíos se escucha sonar de los riquirracas con una emoción. Tenerife, adelante, tu coraje y tu valor no conoce rival. Tenerife,
victoria nos quiere brindar. Y en los grandes se escucha sonar de los Ricky Raca con bomba emoción. Tenerife, adelante, tu coraje y tu valor no conoce rival. Tenerife, Tenerife, adelante sin temor a la meta final. Ricky Raca son barracas sin bomba. Ra, ra, ra. Tenerife, Tenerife, Real.